Ven, sígueme. 2026. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 18. Éxodo. Capítulos del 35 al 40. Y Levítico. Capítulos 1, 4, 16 y 19. Lección asignada del 27 de abril al 3 de mayo de 2026. Titulado Santidad a Jehová. Salir de Egipto, aunque fue muy importante, no trajo a efecto de forma plena los propósitos que Dios tenía para los hijos de Israel. Incluso, que tuvieran una vida cómoda en la tierra prometida no era el objetivo principal que Dios quería para ellos. Aquellos eran tan solo pasos hacia lo que Él verdaderamente deseaba para su pueblo. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Así lo menciona en Levítico, en el capítulo 19, el versículo 2. ¿De qué modo pensaba Dios santificar a su pueblo luego de haber vivido en cautiverio durante generaciones? Les mandó que establecieran un lugar de santidad en el desierto, un tabernáculo. Les dio convenios y leyes para guiar sus acciones y cambiarles el corazón, y les mandó que hicieran sacrificios de animales para enseñarles acerca de la expiación por sus pecados. Todo aquello tenía el propósito de dirigirle la mente, el corazón y la vida en dirección al Salvador. Él es el verdadero camino a la santidad, tanto para los israelitas como para nosotros. Todos hemos pasado algún tiempo en la cautividad del pecado, y a todos se nos invita a dejar atrás el pecado y seguir a Jesucristo, quien ha prometido: puedo haceros santos. Así se lee en Doctrina y Convenios, en la sección 60, el versículo 7. A continuación se leerá, en la guía para el estudio de las Escrituras, el término Levítico, el cual estudiaremos a continuación. Levítico. Levítico es un libro del Antiguo Testamento que habla de los deberes sacerdotales de Israel. Recalca la santidad de Dios y el código por el cual debe gobernarse su pueblo, para llegar a ser santo. Su finalidad es enseñar los preceptos morales y las verdades religiosas de la ley de Moisés por medio de los ritos. El autor del libro fue Moisés. En los capítulos del 1 al 7 se explican las ordenanzas relacionadas con los sacrificios. En los capítulos del 8 al 10 se describe el rito que se observa en la consagración de los sacerdotes. En el capítulo 11 se explica lo que se puede y lo que no se puede comer, lo que es limpio y lo que es inmundo. En el capítulo 12 se habla de la mujer después del parto. En los capítulos del 13 al 15 se exponen las leyes relacionadas con la impureza ceremonial. En el capítulo 16 se habla del rito que debía observarse en el día de la expiación. En los capítulos del 17 al 26 se da un código sistemático de leyes que tenían que ver con la observancia religiosa y social. En el capítulo 27 se explica que el Señor mandó a Israel consagrar sus cosechas, rebaños y manadas al Señor. Como subtítulo: el Señor quiere que llegue a ser santo. Esto es correspondiente a Éxodo, los capítulos del 35 al 40, y Levítico, en el capítulo 19. Los capítulos del 35 al 40 del libro de Éxodo describen los esfuerzos de los israelitas para construir un tabernáculo, donde las ordenanzas sagradas los ayudarían a llegar a ser un pueblo santo. A medida que usted lea estos capítulos, se le invita a buscar las cosas que el Señor pidió a su pueblo que colocaran en el tabernáculo. ¿Qué podrían representar esos objetos? ¿Y qué le sugieren a usted en cuanto a aumentar en santidad? Se le invita igualmente de forma especial, medite en el modo en que esos objetos dirigen sus pensamientos de usted hacia el Salvador.
Para hacer este ejercicio, a continuación realizaremos la siguiente tabla para el estudio. En la primera columna mencionaremos el objeto que fue encontrado en esta lectura. Y en la segunda columna, ¿qué podría representar ese objeto? Y vamos a llenarlo durante nuestra lectura. El primer objeto que encontraremos es el Arca del Convenio. Para aprender acerca de ella, a continuación se leerá en Éxodo, en el capítulo 37, los versículos del 1 al 9, los cuales dicen lo siguiente. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, y de codo y medio su anchura, y su altura de codo y medio. Y la recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además, fundió para ella 4 argollas de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 argollas, y en el otro lado 2 argollas. Hizo también varas de madera de acacia y las recubrió de oro, y metió las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, los hizo labrados a martillo, a los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y el otro querubín al otro extremo del propiciatorio. Hizo los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros estaban el uno enfrente del otro. Miraban hacia el propiciatorio los rostros de los querubines. Para continuar hablando acerca de el Arca del Convenio, ahora leeremos en Éxodo, en el capítulo 40, los versículos del 20 al 21, que dicen lo siguiente. Y tomó el testimonio, y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima puso el propiciatorio sobre el arca, y metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo de separación, y cubrió el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Para poder encontrar qué representan ese objeto que acabamos de estudiar, ahora leeremos en Éxodo, en el capítulo 25, los versículos del 20 al 22, que dicen lo siguiente. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo el propiciatorio con sus alas. Sus rostros estarán el uno enfrente del otro, mirando hacia el propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y allí me reuniré contigo, y hablaré contigo desde el propiciatorio, de entre los 2 querubines que estarán sobre el arca del testimonio, de todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Para continuar aprendiendo acerca de lo que puede representar el Arca del Convenio, a continuación se leerá en la guía para el estudio de las Escrituras el término Arca del Convenio, el cual estudiaremos a continuación. Arca del Convenio. El Arca del Convenio, también conocida como el Arca de Jehová, o Arca del Testimonio de la Alianza o del Pacto, o Arca del Convenio, era un cofre o caja oblonga de madera recubierta de oro. Era el más antiguo y más sagrado de los símbolos religiosos de los israelitas. El propiciatorio, colocado encima del arca, se consideraba la morada terrenal de Jehová. Al terminarse la construcción del templo, el arca se colocó en el lugar santísimo, el lugar más sagrado del santuario. Ahora medite a continuación. ¿Qué podría representar el Arca del Convenio? Medite brevemente. El siguiente objeto que analizaremos es el altar del incienso.
Para aprender acerca de él y dónde se menciona, a continuación se leerá en Éxodo, en el capítulo 40, los versículos del 26 al 27, que dicen lo siguiente. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. A continuación se leerá en Éxodo, en el capítulo 30, los versículos 1 y del 6 al 8, los cuales dicen lo siguiente. Harás asimismo un altar para quemar incienso, de madera de acacia lo harás, y lo pondrás delante del velo que está junto a el arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me reuniré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando prepare las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Habrá incienso perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Para aprender acerca de lo que podría representar el altar del incienso, a continuación se leerá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, los versículos del 3 al 4, que dicen lo siguiente. Y otro ángel vino y se puso delante del altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, que estaban delante del trono. Y el humo del incienso subió desde la mano del ángel delante de Dios, con las oraciones de los santos. Medite a continuación. ¿Qué podría representar el altar del incienso? Medite brevemente. El siguiente objeto que analizaremos es el candelabro. Para leer acerca de ese objeto, a continuación se leerá en Éxodo, en el capítulo 37, los versículos del 17 al 24, que dicen lo siguiente. Hizo asimismo el candelabro de oro puro y lo hizo labrado a martillo. Su pie y su caña, sus copas, sus cálices y sus flores de una sola pieza. De sus lados salían 6 brazos. 3 brazos de un lado del candelabro y otros 3 brazos del otro lado del candelabro. En un brazo había 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor. Y en el otro brazo 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor. Y así en los 6 brazos que salían del candelabro. Y en el candelabro había 4 copas en forma de flor de almendro, con sus cálices y sus flores. Y un cáliz debajo de los 2 brazos de él, y otro cáliz debajo de los otros 2 brazos, y otro cáliz debajo de los 2 últimos brazos, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus cálices y sus brazos eran de una sola pieza. Todo era una sola pieza de oro puro, labrada a martillo. Hizo asimismo de oro puro sus 7 lámparas, y sus despabiladeras y sus platillos. De un talento de oro puro lo hizo, con todos sus utensilios. Para aprender acerca del significado posible del candelabro, a continuación se leerá en Mateo, capítulo 5, los versículos del 14 al 16, que dicen lo siguiente. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Ahora leeremos en el libro de Juan, en el capítulo 8, el versículo 12, donde se menciona. Y Jesús les habló otra vez diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Medite a continuación. ¿Qué podría representar el candelabro? Medite brevemente. El siguiente objeto que analizaremos es el altar del holocausto. Para leer acerca de él, a continuación estudiaremos en Éxodo, en el capítulo 38, los versículos del 1 al 7, que dicen lo siguiente. Igualmente hizo el altar del holocausto de madera de acacia, su longitud de 5 codos y su anchura 5 codos, cuadrado, y de 3 codos de altura. E hizo cuernos en sus 4 esquinas, los cuales eran de una misma pieza con el altar, y lo recubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos y palas y tazones y garfios y braseros. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce en forma de rejilla, que puso por debajo del borde hasta la mitad del altar. También fundió 4 argollas a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las recubrió de bronce. Y metió las varas por las argollas a los lados del altar para llevarlo con ellas. Lo hizo hueco, de tablas. Ahora leeremos en el libro de Éxodo, en el capítulo 27, el versículo 1, donde se menciona: Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Ahora leeremos en el libro de Éxodo, en el capítulo 29, los versículos del 10 al 14, que dicen lo siguiente: Y llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomarás de la sangre del becerro, y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grasa que cubre los intestinos y los lóbulos de sobre el hígado, y los 2 riñones, y la grasa que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro, y su piel, y su estiércol, los quemarás en el fuego, fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Para poder encontrar el posible significado de el altar del holocausto, a continuación se leerá en la guía para el estudio de las Escrituras el término sacrificios, el cual estudiaremos a continuación. Sacrificios. En la antigüedad, el término sacrificio significaba santificar algo o a alguien. Actualmente ha cobrado un significado diferente, que es el de renunciar a algo o sufrir la pérdida de lo mundano por el Señor y su reino. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo deben estar dispuestos a sacrificar todo por el Señor. José Smith enseñó que una religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas nunca tiene el poder suficiente con el cual producir la fe necesaria para llevarnos a vida y salvación. Viéndolo desde una perspectiva eterna, las bendiciones que se obtienen por medio del sacrificio son mucho más grandes que cualquier cosa a la que se renuncie. Después de la expulsión de Adán y Eva del jardín de Edén, el Señor les dio la ley de sacrificio. Esta ley consistía en la ofrenda de las primicias de sus rebaños, a semejanza del sacrificio futuro del unigénito de Dios. Esta práctica continuó hasta la muerte de Jesucristo, la cual puso fin al derramamiento de sangre como ordenanza del Evangelio. En la antigüedad, los miembros de la Iglesia participan del sacramento del pan y del agua, es decir, la Santa Cena, en memoria de la ofrenda de Jesucristo.
también se les pide a los miembros de la Iglesia de nuestros días que ofrezcan el sacrificio de un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo cual significa que deben ser humildes, tener el espíritu de arrepentimiento y estar dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios. Ahora medite a continuación. ¿Qué podría representar entonces el altar del holocausto? Medite brevemente. El último elemento que analizaremos es la fuente, es decir, lavatorio o pila de agua. Para ello, a continuación se leerá en Éxodo, en el capítulo 30, los versículos del 17 al 21, que dicen lo siguiente. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavarse, y la pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y en ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová, que se ha de consumir al fuego, también se lavarán las manos y los pies, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. Para encontrar el posible significado de ese objeto, es decir, de la fuente de agua, a continuación se leerá en Segunda de Crónicas, en el capítulo 4, el versículo 6, donde se menciona: hizo también 10 pilas, y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar en ellas, y enjuagar lo que se ofrecía en holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Ahora leeremos en el libro de Isaías, en el capítulo 1, el versículo 16, donde se menciona: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Ahora leeremos en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, el versículo 8, donde se menciona: y los limpiaré de toda su iniquidad con que pecaron contra mí. Perdonaré todas sus iniquidades con que contra mí pecaron y con que transgredieron contra mí. Ahora medite a continuación. ¿Qué podría representar la fuente de agua? Medite brevemente. En estos momentos acabamos de estudiar los elementos incluidos dentro del tabernáculo, es decir, el lugar más santo en el campo de Israel. No obstante, por supuesto, que el tan solo estar en lugares santos no nos santifica. A continuación se leerá en el libro de Levítico el capítulo 19, el cual estudiaremos a continuación. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo, Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo, Jehová, vuestro Dios. Y cuando ofrezcáis un sacrificio de ofrendas de paz a Jehová, de vuestra voluntad lo ofreceréis. Será comido el día en que lo ofrezcáis o al siguiente día. Y lo que quede para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se come al tercer día, será abominación, no será acepto. Y el que lo coma llevará su iniquidad, por cuanto profanó lo santo de Jehová,
y tal persona será talada de entre su pueblo. Cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segarás hasta el último rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás las uvas caídas de tu viña. Para el pobre y para el extranjero las dejarás, yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis a vuestro prójimo, y no juraréis en falso por mi nombre, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, ni delante del ciego pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio. No favorecerás al pobre, ni complacerás al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ciertamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás que él peque. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mis estatutos guardaréis. A tu ganado no harás ayuntar con animales de otra especie. No sembrarás tu campo con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de dos clases de material. Si un hombre se acuesta con una mujer, y ella es sierva desposada con alguno, y no ha sido rescatada, ni le ha sido dada la libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová su ofrenda por la culpa a la entrada del tabernáculo de reunión, un carnero como ofrenda por la culpa. Y con el carnero de la ofrenda por la culpa, el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, por el pecado que cometió, y se le perdonará el pecado que ha cometido. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4º año todo su fruto será santo, una ofrenda de alabanza a Jehová. Mas el 5º año comeréis de su fruto, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. No cortaréis el cabello de vuestras sienes, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis ajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciendo que se prostituya, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Y cuando el extranjero more contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrine entre vosotros. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia en el juicio, ni en medida de tierra, ni en peso, ni en otra medida. Tendréis balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un injusto. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad, pues, todos mis estatutos y todos mis decretos, y ponedlos por obra, yo, Jehová. En el capítulo 19 del libro de Levítico que acabamos de leer,
se describen las leyes y los mandamientos que Jehová dio para ayudar a los israelitas a aumentar en santidad. Medite a continuación. ¿Qué encuentra usted en dichos mandamientos que pueda ayudarle a usted a procurar la santidad de parte del Señor? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted para vivir más cabalmente esos principios? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje La santidad y el plan de felicidad por el presidente Henry B. Eyring, en aquel momento segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2019, el cual estudiaremos a continuación. Mis queridos hermanos y hermanas, he orado para tener el poder de ayudarles en su búsqueda personal de la felicidad. Algunos de ustedes tal vez ya se sientan lo suficientemente felices, pero seguramente nadie rechazaría el ofrecimiento de tener más felicidad. Cualquier persona estaría deseosa de aceptar un ofrecimiento garantizado de felicidad duradera. Eso es lo que el Padre Celestial, su Hijo amado Jesucristo y el Espíritu Santo han ofrecido a cada hijo espiritual del Padre Celestial, a ustedes y a mí. Hijos que viven, que vivirán o que jamás hayan vivido en este mundo. A ese ofrecimiento a veces se le llama el plan de felicidad. Así lo llamó el profeta Alma, cuando enseñó a su hijo que estaba sumido en la desdicha del pecado. Alma sabía que la maldad nunca podría ser felicidad para su hijo, ni para ningún hijo del Padre Celestial. Él enseñó a su hijo que aumentar la santidad era el único camino hacia la felicidad. Dejó en claro que una mayor santidad es posible mediante la expiación de Jesucristo, la cual nos purifica y nos perfecciona. Solo por la fe en Jesucristo, el arrepentimiento continuo y el cumplimiento de los convenios, podemos reclamar la felicidad duradera que anhelamos experimentar y retener. Hoy ruego que pueda ayudarlos a comprender que una mayor felicidad proviene de una mayor santidad personal, a fin de que actúen de acuerdo con esa creencia. Luego compartiré lo que sé por mí mismo en cuanto a lo que podemos hacer para hacernos merecedores de ese don de llegar a ser cada vez más santos. En las Escrituras se nos enseña que, entre otras cosas, podemos ser santificados o llegar a ser más santos cuando ejercemos la fe en Cristo. Demostramos nuestra obediencia, nos arrepentimos, nos sacrificamos por Él, recibimos ordenanzas sagradas y guardamos los convenios que hemos hecho con Él. Ser merecedores del don de la santidad requiere humildad, mansedumbre y paciencia. En el templo de Salt Lake tuve una experiencia con respecto a desear más santidad. Entré al templo por primera vez sin que se me hubiese dicho mucho sobre lo que debía esperar. Había visto las palabras escritas en el edificio "Santidad al Señor" y "La casa del Señor",
y sentía una gran expectativa. Sin embargo, me preguntaba si estaba preparado para entrar. Mi madre y mi padre iban caminando un poco más adelante que yo cuando entramos al templo. Se nos pidió que mostráramos nuestra recomendación para declarar nuestra dignidad. Mis padres conocían al hombre que estaba en el escritorio de recomendaciones, así que se quedaron un momento para hablar con él. Avancé yo solo hasta un espacio grande donde todo era de color blanco brillante. Miré hacia arriba y el techo era tan alto que parecía un cielo abierto. En ese momento, recibí la clara impresión de que había estado allí antes. Pero luego oí una voz muy suave, no era la mía. Las palabras tiernamente pronunciadas fueron estas: jamás has estado aquí. Estás recordando un momento de antes de que nacieras. Estabas en un lugar sagrado como este. Sentías que el Salvador estaba a punto de llegar al sitio donde te encontrabas y sentías felicidad porque estabas deseando verlo. Esa experiencia en el templo de Salt Lake duró solo un momento. Sin embargo, su recuerdo aún me hace sentir paz, gozo y una apacible felicidad. Ese día aprendí varias lecciones, una de las cuales fue que el Espíritu Santo habla con una voz apacible y delicada. Puedo escucharlo cuando hay paz espiritual en mi corazón. Él brinda un sentimiento de felicidad y la certeza de que estoy volviéndome más santo. Y eso siempre me brinda la felicidad que sentí en esos primeros momentos en un templo de Dios. Ustedes han observado en su vida y en la vida de otras personas el milagro de la felicidad que proviene de una santidad cada vez mayor. En semanas recientes he estado junto al lecho de personas que afrontaron la muerte con plena fe en el Salvador y con un semblante alegre. Uno de ellos era un hombre que estaba rodeado de su familia. Él y su esposa conversaban en voz baja cuando mi hijo y yo entramos. Los conocía hacía muchos años. Había visto la expiación de Jesucristo actuar en su vida y en la vida de los miembros de su familia. Juntos habían decidido poner fin a los esfuerzos médicos para prolongar su vida. Hubo un sentimiento de tranquilidad cuando Él nos habló. Sonrió al expresar gratitud por el Evangelio y sus efectos purificadores en Él y en la familia que amaba. Habló de sus años felices de servicio en el templo. A pedido de ese hombre, mi hijo le ungió la cabeza con aceite consagrado y yo sellé la unción. Mientras lo hacía, tuve la clara impresión de que él pronto vería a su Salvador cara a cara. Le prometí que sentiría felicidad, amor y la aprobación del Salvador. Él sonrió cálidamente cuando nos fuimos. Sus últimas palabras fueron: dile a Kathy que la quiero. A lo largo de muchos años, mi esposa Kathleen había alentado a varias generaciones de su familia a aceptar la invitación del Salvador de venir a Él, a hacer convenios sagrados y guardarlos, y así ser dignos de la felicidad que se recibe como resultado de ello. Él murió unas horas más tarde. Unas semanas después de su fallecimiento, su viuda nos trajo un obsequio a mi esposa y a mí. Ella sonreía mientras hablábamos y dijo cordialmente: creía que me sentiría triste y sola, pero me siento tan feliz
¿Creen que eso está bien? Sabiendo lo mucho que amaba a su esposo y la forma en que ambos habían llegado a conocer, amar y servir al Señor, le dije que sus sentimientos de felicidad eran un don prometido debido a que ella se había vuelto más santa gracias a su servicio fiel. Su santidad la había hecho merecedora de esa felicidad. Algunos de los que me escuchan hoy tal vez se pregunten, ¿por qué no siento la paz y la felicidad que se promete a aquellos que han sido fieles? He sido fiel en medio de gran adversidad, pero no siento felicidad. Aún el profeta José Smith afrontó esa prueba. Él oró en busca de alivio cuando se hallaba encerrado en la cárcel en Liberty, Missouri. Él había sido fiel al Señor, había desarrollado la santidad. No obstante, sentía que se le había negado la felicidad. El Señor le enseñó la lección de la paciencia que todos necesitaremos en algún momento, y quizás por largos periodos en nuestra prueba terrenal. Este es el mensaje que el Señor dio a su fiel y afligido profeta. Si eres echado en el foso o en manos de homicidas, y eres condenado a muerte, si eres arrojado al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo, si los cielos se ennegrecen y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo, si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte. Entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? Por tanto, persevera en tu camino, y el sacerdocio quedará contigo, porque los límites de ellos están señalados y no los pueden traspasar. Tus días son conocidos, y tus años no serán acortados. No temas, pues, lo que pueda hacer el hombre, porque Dios estará contigo para siempre jamás. Esa fue la misma lección instructiva que el Señor le dio a Job, quien pagó un precio muy alto para permitir que la expiación lo volviera más santo. Gracias a la introducción que tenemos sobre Job, sabemos que era santo. Hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, y era este hombre perfecto, y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal. Luego Job perdió sus riquezas, su familia y hasta la salud. Tal vez recordarán que Job dudó de que esa mayor santidad que había obtenido por medio de una mayor adversidad lo hubiera hecho merecedor de una mayor felicidad. A Job le parecía que la santidad lo había llevado a la desdicha. Sin embargo, el Señor le dio la misma lección correctiva que dio a José Smith. Permitió que Job viera su desgarradora situación con ojos espirituales. Él dijo: ahora ciñe como hombre tus lomos. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes entendimiento. ¿Quién dispuso sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Entonces, luego de que Job se arrepintió por haber dicho que Dios era injusto, se le permitió ver sus pruebas de un modo más elevado y santo. Job se había arrepentido. Y respondió Job a Jehová y dijo: yo sé que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oculta el consejo sin conocimiento?
Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no sabía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de que Job se arrepintió y de ese modo llegó a ser más santo, el Señor lo bendijo con mucho más que lo que había perdido. Sin embargo, la mayor bendición para Job fue haber aumentado su santidad mediante la adversidad y el arrepentimiento. Se hizo merecedor de tener mayor felicidad en los días que aún tenía por delante. No se recibe una mayor santidad simplemente al pedirla, sino al hacer lo necesario para que Dios nos cambie. El presidente Russell M. Nelson ha dado, en mi opinión, el mejor consejo sobre cómo avanzar en la senda de los convenios hacia una mayor santidad. Él mostró el camino cuando nos instó: sientan el poder fortalecedor del arrepentimiento diario, de actuar y de ser un poco mejor cada día. Al escoger arrepentirnos, escogemos cambiar. Permitimos que el Salvador nos transforme en la mejor versión de nosotros. Escogemos crecer espiritualmente y recibir gozo, el gozo de la redención en Él. Al escoger arrepentirnos, escogemos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. El presidente Nelson prosiguió dándonos estas palabras de aliento en nuestros esfuerzos por llegar a ser más santos. El Señor no espera la perfección de nuestra parte en este punto, pero sí espera que seamos cada vez más puros. El arrepentimiento diario es la senda a la pureza. En un discurso de una conferencia anterior, el presidente Dallin H. Oaks también me ayudó a ver más claramente cómo aumenta nuestra santidad y cómo podemos saber que estamos encaminados hacia ella. Él dijo: ¿cómo logramos la espiritualidad? ¿Cómo alcanzamos ese nivel de santidad en el cual podemos tener la compañía constante del Espíritu Santo? ¿Cómo llegamos a ver y a evaluar las cosas de este mundo con la perspectiva de la eternidad? Su respuesta comienza con una mayor fe en Jesucristo como nuestro amoroso Salvador. Eso nos lleva a buscar el perdón cada día y a recordarlo mediante la obediencia a sus mandamientos. Desarrollamos esa mayor fe en Jesucristo cuando nos deleitamos diariamente en su palabra. El himno Más santidad dame propone una forma de orar en busca de ayuda para llegar a ser más santos. El autor sugiere sabiamente que la santidad que buscamos es un don de un Dios amoroso que se otorga con el tiempo, después de hacer cuanto podamos. Tal vez recuerden la última estrofa: más íntegro hazme, más triste al pecar, más puro y limpio, más pronto en amar, más digno del reino, más libre de error, más justificado, más como el Señor. Cualesquiera que sean nuestras circunstancias personales, donde quiera que nos encontremos en la senda de los convenios que conduce a casa, ruego que nuestras oraciones para lograr una mayor santidad sean contestadas. Sé que cuando nuestra petición sea concedida, nuestra felicidad aumentará. Quizás tarde en llegar, pero lo hará. Tengo esa certeza gracias a un amoroso Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Testifico que José Smith fue un profeta de Dios, que el presidente Russell M. Nelson es nuestro profeta hoy en día. Dios el Padre vive y nos ama. Él desea que regresemos a casa con Él como familias. Nuestro amoroso Salvador nos invita a seguirlo en nuestro camino de regreso. Ellos han preparado el camino. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
También se recomienda ver el video El Tabernáculo, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: El Señor me pide que entregue mis ofrendas con un corazón dispuesto. Esto es correspondiente a Éxodo, en el capítulo 35, los versículos del 4 al 35, y en el capítulo 36, los versículos del 1 al 7. En el año posterior a la salida de Egipto, la relación de los hijos de Israel con Jehová podría describirse como inconstante. Sin embargo, se le invita a que cuando lea los versículos que se leerán en este bloque de lectura, observe cómo respondieron los israelitas al mandamiento de construir el tabernáculo. A continuación se leerá en Éxodo, en el capítulo 35, los versículos del 4 al 35, que dicen lo siguiente. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros una ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce y azul, y púrpura, y carmesí, y lino fino, y pelo de cabra, y pieles rojas de carnero, y pieles de tejón, y madera de acacia, y aceite para el alumbrado, y especias aromáticas para el aceite de la unción, y para el incienso aromático, y piedras de ónice, y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus ganchos, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio y el velo de la tienda, la mesa con sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelabro del alumbrado con sus utensilios, sus lámparas y el aceite para la iluminación, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina de la entrada para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto y su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, y la cortina de la entrada del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de la presencia de Moisés. Y vino todo aquel a quien su corazón le impulsó, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajo la ofrenda de Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para todo su servicio, y para las sagradas vestiduras. Y vinieron tanto hombres como mujeres, todos los de corazón generoso, y trajeron cadenillas y zarcillos, sortijas y brazaletes, y toda clase de joyas de oro. Y todos ofrecían una ofrenda mecida de oro a Jehová. Todo aquel que tenía azul, o púrpura, o carmesí, o lino fino, o pelo de cabra, o pieles rojas de carnero, o pieles de tejón, lo traía. Todo el que ofrecía una ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, o púrpura, o carmesí, o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Y los jefes trajeron piedras de ónice, y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático. De los hijos de Israel,
tanto hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón generoso, para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen. Trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda artesanía, para diseñar diseños artísticos, para trabajar en oro y en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engastar, y en el tallado de madera para trabajar en toda obra ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el don de enseñar tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de artesano y de grabador, y de bordador en azul, y en púrpura, y en carmesí, y en lino fino, y de tejedor, para que hagan toda labor y diseñen todo diseño. Ahora leeremos en el libro de Éxodo, en el capítulo 36, los versículos del 1 al 7, que dicen lo siguiente. Hicieron pues Besaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. Y Moisés llamó a Besaleel y a Aholiab y a todo hombre sabio de corazón, en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría, y a todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrendas voluntarias cada mañana. Vinieron, por tanto, todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés, diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que es menester para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más trabajo para la ofrenda del santuario. Y así el pueblo dejó de ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Ahora medite a continuación. ¿Cómo respondieron los israelitas al mandamiento de construir el tabernáculo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de los israelitas que podría ayudarle a usted a servir mejor al Señor? Medite brevemente. Puede ser que Él, el Señor, no le pida metales preciosos, lino ni madera para un tabernáculo. Pero medite a continuación. ¿Qué le ha dado el Señor a usted y qué le pide que ofrezca? Medite brevemente. Ahora medite a continuación. ¿En qué ocasiones fuiste movido a venir a la obra para trabajar en ella? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el término sacrificio, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Sacrificio, cómo demostrar lo que es más importante para nosotros. Piense en alguna ocasión en la que haya renunciado a algo por el bien de otra persona. Puede que hacerlo no haya sido fácil, pero al hacer ese sacrificio, demostró usted que estaba dispuesto a poner las necesidades de esa persona
por encima de las suyas. De manera similar, cuando sacrificamos algo por Dios, demostramos que lo amamos y que estamos dispuestos a ponerlo en primer lugar en nuestra vida. La máxima expresión de nuestro sacrificio se produce cuando hacemos la voluntad de Dios en lugar de la nuestra. Nuestros sacrificios pueden reflejar nuestro amor y gratitud por Dios, quien, en el más grande de todos los actos de amor, sacrificó su vida para que podamos regresar a vivir con el Padre Celestial. ¿Qué es el sacrificio? El sacrificio es el acto de renunciar a una cosa por el bien de otra. El pueblo de Dios le ha hecho sacrificios desde la antigüedad. Hoy en día nos sacrificamos al entregar nuestra voluntad a Dios y arrepentirnos de nuestros pecados, con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. También sacrificamos nuestro tiempo y talentos para apoyar la obra de Dios de salvación y exaltación. Sección 1. Dios dio la ley de sacrificio como recordatorio del sacrificio de Cristo. Los hijos de Dios vivían la ley del sacrificio al ofrecer sacrificios de animales como recordatorio de que el Cordero de Dios los redimiría de la caída. Después de que Jesucristo sacrificó voluntariamente su vida en la cruz, los sacrificios de animales ya no fueron necesarios. El sacrificio del Salvador fue el mayor acto de amor y llevó a cabo la redención y salvación de la humanidad. Sección 2. Dios nos pide el sacrificio de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Hoy en día aún vivimos la ley de sacrificio, al ofrecer a Dios un corazón quebrantado y un espíritu contrito. ¿Cómo ofrecemos este tipo de sacrificio? Al creer en Cristo, ser humildes, arrepentirnos verdaderamente de nuestros pecados y venir a Él, hacemos esto. Hacer este tipo de sacrificios demuestra nuestro amor por Dios y que estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide. Al entregar nuestra alma entera a Dios y perseverar hasta el fin, podemos ser salvos y recibir la vida eterna. Sección 3. Por medio de sacrificios diarios podemos llegar a ser santos como Jesucristo. Sacrificarnos por Dios puede ayudarnos a recibir su poder, por medio del cual podemos llegar a ser santos. Al sacrificarnos por el Señor, demostramos nuestro amor por Él y por los demás. Tal vez pensemos que el sacrificio es difícil o complicado de hacer, pero más que nada significa vivir día a día como un verdadero discípulo de Cristo. Al sacrificarnos cada día para guardar nuestros convenios y seguir a Jesucristo, estamos ayudando a que la obra de Dios avance. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo: las ordenanzas del templo se dieron en la antigüedad. Esto es correspondiente a Éxodo, en el capítulo 40, los versículos del 12 al 14, que dicen lo siguiente: Y harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sirva como mi sacerdote. Después harás que sus hijos se acerquen, y los vestirás con las túnicas. Los versículos que acabamos de leer hacen referencia a las antiguas ordenanzas que también se administran en nuestros días en la casa del Señor. A continuación, se presentarán algunos versículos adicionales que pueden ayudarle a usted a aprender sobre la forma en que esas ordenanzas testifican de Jesucristo. La primera ordenanza que analizaremos es la ordenanza del lavamiento. Para ello, a continuación se leerá en el libro de Salmos, el Salmo 51, el versículo 2, el cual dice lo siguiente: Lávame por completo de mi maldad, y límpiame de mi pecado.
Ahora leeremos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, los versículos del 25 al 27, que dicen lo siguiente. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis juicios, y los pongáis por obra. La siguiente ordenanza que analizaremos es ponerse las vestiduras sagradas. Para ello, a continuación se leerá en el libro de Isaías, en el capítulo 61, el versículo 10, el cual dice lo siguiente. En gran manera me regocijaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me cubrió con manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia que se adorna con sus joyas. Ahora leeremos en el libro de Mateo, en el capítulo 22, los versículos del 11 al 14, que dicen lo siguiente. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, Atadle de pies y de manos, y tomadle, y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahora leeremos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, los versículos del 7 al 8, que dicen lo siguiente. Regocijémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su novia se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La última de las ordenanzas que analizaremos es la ordenanza de la unción. Para ello, a continuación se leerá en el libro de Lucas, en el capítulo 4, los versículos del 18 al 19, que dicen lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Ahora leeremos en el libro de Hechos, en el capítulo 10, el versículo 38, donde se menciona. En cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo, gracias al sacrificio de Jesucristo, puedo ser perdonado. Esto es correspondiente a Levítico, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 9, así como también el capítulo 4 y el capítulo 16. Es posible que gran parte del libro de Levítico nos parezca extraño a nosotros. Menciona sacrificios de animales, ritos relacionados con la sangre y el agua, y leyes que regían pequeños aspectos de la vida. No obstante, tales ritos y leyes tenían como fin enseñar principios con los que estamos familiarizados. Principios como el arrepentimiento, la santidad y la expiación del Salvador.
para buscar esos principios durante su lectura de los versículos que se leerán en este bloque de lectura, considere preguntas como las siguientes. ¿Qué palabras o frases encuentra usted en esos versículos que le recuerden a Jesucristo y a su sacrificio expiatorio? Otra pregunta sería, ¿qué aprende usted de esos sacrificios sobre el sacrificio del Salvador? Y por último, ¿qué tiene en común con las personas que hacen esos sacrificios usted? Tomando en cuenta estas preguntas de reflexión, a continuación se leerá en Levítico, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 9, que dicen lo siguiente. Y llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Jehová, haréis vuestra ofrenda de ganado vacuno u ovino. Si su ofrenda fuere holocausto de ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. De su voluntad lo ofrecerá a la entrada del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y le será aceptado para hacer expiación por él. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la entrada del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y acomodarán la leña sobre el fuego. Luego, los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y el sebo sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y él lavará con agua los intestinos y las patas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Continuando con este ejercicio, ahora leeremos Levítico, capítulo 4. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguna persona pecare inadvertidamente en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de estas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por el pecado que hubiere cometido un becerro sin defecto como ofrenda por el pecado. Y traerá el becerro a la entrada del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová frente al velo del santuario. Y el sacerdote pondrá parte de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y derramará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro de la ofrenda por el pecado toda su grasa, la grasa que cubre los intestinos, y toda la que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, y la grasa que está sobre ellos, y la que está sobre los lomos, y junto con los riñones quitará el lóbulo de sobre el hígado, de la manera en que se le quita del buey del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza y sus piernas y sus intestinos y su estiércol,
En fin, todo el becerro lo sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. Será quemado donde se echan las cenizas. Y si toda la congregación de Israel hubiera errado inadvertidamente, y el hierro estuviera oculto a los ojos de la asamblea, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que hayan cometido, la congregación ofrecerá un becerro como expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido llevará parte de la sangre del becerro al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y la rociará 7 veces delante de Jehová frente al velo, y pondrá parte de aquella sangre sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grasa, y la hará arder sobre el altar. Y hará con aquel becerro como hizo con el becerro de la ofrenda por el pecado. Lo mismo hará con él. Así, el sacerdote hará expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Es la ofrenda por el pecado a favor de la congregación. Y cuando peque un jefe y haga algo inadvertidamente contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y sea culpable, una vez que se le haga saber el pecado que haya cometido, presentará como su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es una ofrenda por el pecado. Y el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda la grasa sobre el altar, como la del sacrificio de las ofrendas de paz. Así, el sacerdote hará por él la expiación de su pecado, y le será perdonado. Y si alguna persona común del pueblo pecare inadvertidamente, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fuere culpable, luego que se le haga saber el pecado que cometió, traerá como ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto por el pecado que haya cometido. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego el sacerdote tomará con su dedo de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grasa, de la manera en que le fue quitada la grasa al sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si trae un cordero para su ofrenda por el pecado, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, y la degollará como ofrenda por el pecado, en el lugar donde se degüella el holocausto. Después el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grasa, como le fue quitada la grasa al sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación por su pecado,
que haya cometido y será perdonado. Continuando con este ejercicio, ahora leeremos Levítico, capítulo 16. Y habló Jehová a Moisés, después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando éstos se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no entre en todo tiempo en el lugar santo, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el lugar santo, con un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Se vestirá con la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo se pondrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Estas son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel, tomará 2 machos cabríos para la ofrenda por el pecado, y un carnero para el holocausto. Y Aarón ofrecerá el becerro de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos, y los presentará delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Y Aarón hará traer el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Jehová, y lo ofrecerá como ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el macho cabrío expiatorio, lo presentará vivo delante de Jehová, a fin de hacer expiación sobre él para enviarlo al desierto. Y Aarón mismo hará traer el becerro de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el becerro como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar que está delante de Jehová, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el incienso sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del incienso cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará la sangre de él detrás del velo, y hará con la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y hará expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel, y a causa de sus transgresiones, y de todos sus pecados. De la misma manera hará por el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el lugar santo, hasta que él salga y haya hecho expiación por sí mismo, y por su casa, y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y hará expiación por él, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Y cuando haya acabado de expiar el lugar santo, y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus transgresiones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre designado para esto.
Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestimentas de lino que había vestido para entrar en el lugar santo, y las dejará allí. Lavará luego su cuerpo con agua en un lugar santo, y después de ponerse sus vestidos, saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Y quemará sobre el altar la grasa de la ofrenda por el pecado. Y el que haya llevado el macho cabrío como macho cabrío expiatorio, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y se sacará fuera del campamento el becerro de la ofrenda por el pecado, y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, la sangre de los cuales fue llevada al lugar santo para hacer expiación. Y quemarán en el fuego su piel, y su carne, y su estiércol. Y el que los queme, lavará sus vestidos, y lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Y el sacerdote que el unja y consagre para ser sacerdote en lugar de su padre hará la expiación, y se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará expiación por el santuario santo, y por el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, y por los sacerdotes, y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación los hijos de Israel por todos sus pecados, una vez al año, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Después de haber estudiado estos versículos, medite a continuación. ¿Qué palabras o frases pudo encontrar usted en estos versículos que le recordasen a Jesucristo y a su sacrificio expiatorio? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de esos sacrificios que se mencionaron en estos versículos sobre el sacrificio del Salvador? Medite nuevamente. Ahora medite a continuación. ¿Qué tiene en común usted con las personas que hacían esos sacrificios descritas en el libro de Levítico? Medite brevemente. El Señor ya no requiere que se hagan sacrificios de animales, pero el sacrificio sigue siendo un principio importante del Evangelio. Para aprender acerca de los tipos de sacrificios que el Señor sí requiere, a continuación se leerá en Tercer Nefi, en el capítulo 9, los versículos del 19 al 20, que dicen lo siguiente. Y vosotros ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre. Sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni vuestros holocaustos. Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo.
así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión, por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 64, el versículo 34, el cual dice lo siguiente: He aquí, el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sión en estos postreros días. Ahora medite a continuación. ¿De qué manera ofrece usted este tipo de sacrificios? Medite brevemente. Continuación se leerá en el libro de Moisés, en el capítulo 5, el versículo 7, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: Entonces el ángel le habló diciendo: Esto es a semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, el cual es lleno de gracia y de verdad. Medite a continuación. ¿Qué le enseña este versículo que acabamos de leer sobre cómo debe ver usted sus sacrificios? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar de la sección Ideas a tener presentes el tema el tabernáculo y el sacrificio, el cual estudiaremos a continuación. Ideas a tener presentes: el tabernáculo y el sacrificio. Al leer el Antiguo Testamento, a veces encontramos pasajes extensos sobre cosas que claramente eran importantes para el Señor, aunque quizá no nos parezcan relevantes para nosotros de inmediato hoy en día. En Éxodo capítulos 25 a 30, capítulos 35 a 40, Levítico capítulos 1 a 9 y 16 a 17, vemos algunos ejemplos. Esos capítulos describen en detalle el tabernáculo de Israel en el desierto y los sacrificios de animales que se habían de realizar allí. El tabernáculo era un templo portátil, el lugar de morada de Jehová entre su pueblo. Nuestros templos actuales comparten similitudes con el tabernáculo de Israel, pero ciertamente no concuerdan con la descripción que se da de él en Éxodo. Tampoco matamos animales en nuestros templos. La expiación del Salvador hace unos 2000 años terminó con el sacrificio de animales. Sin embargo, a pesar de esas diferencias, hoy en día resulta de gran provecho leer acerca de las formas de adoración del antiguo Israel, especialmente si las vemos como lo veía el pueblo de Dios en el Libro de Mormón, como una manera de fortalecer su fe en Cristo. Alma, capítulo 25, versículo 16. Cuando comprendemos el simbolismo del tabernáculo y del sacrificio de animales, podemos obtener entendimiento espiritual que también fortalecerá nuestra fe en Cristo. El tabernáculo fortalece la fe en Jesucristo. Dios declaró el propósito del tabernáculo cuando mandó a Moisés que construyera un tabernáculo en el campamento de los israelitas, para que yo habite entre ellos. Éxodo capítulo 25, versículo 8. En el interior del tabernáculo, el arca del convenio representaba la presencia de Dios. Era una caja de madera recubierta de oro que contenía el registro escrito del convenio de Dios con su pueblo. El arca se guardaba en la sala más sagrada, que estaba en la parte más interna del tabernáculo, separada del resto del lugar por un velo. Este velo puede simbolizar nuestra separación de la presencia de Dios a causa de la caída, así como nuestro camino de regreso a Él por medio del Salvador. Solo sabemos de una sola persona, aparte de Moisés, que podía entrar en el lugar santísimo. Éxodo capítulo 26, versículo 34, el sumo sacerdote.
Al igual que los demás sacerdotes, este primero tenía que ser lavado y ungido, y llevaba unas vestiduras sagradas que simbolizaban su oficio. Una vez al año, en el que se llamaba el Día de la Expiación, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios a favor del pueblo, antes de entrar él solo en el tabernáculo. En el velo, él quemaba incienso. La nube de humo aromático que ascendía al cielo representaba las oraciones del pueblo elevándose a Dios. Luego, el sumo sacerdote pasaba a través del velo, llevando la sangre del sacrificio de un animal, y se acercaba al trono de Dios, que era simbolizado por el arca del convenio. Considerando el conocimiento que tienes sobre Jesucristo y su función en el plan de nuestro Padre Celestial, ¿puedes ver la manera en que el tabernáculo dirige nuestra atención al Salvador? Tal como el tabernáculo y el arca en su interior representaban la presencia de Dios entre su pueblo, Jesucristo fue la presencia de Dios entre su pueblo. Al igual que el sumo sacerdote, Jesucristo es el mediador entre nosotros y Dios el Padre. Atravesó el velo para hacer intercesión por nosotros en virtud de la sangre de su propio sacrificio. Algunos aspectos del tabernáculo de Israel pueden parecerte familiares, sobre todo si has ido al templo a recibir tus ordenanzas personales. El templo es la casa del Señor, su morada entre su pueblo. Tal como el lugar santísimo del tabernáculo, el salón celestial del templo representa la presencia de Dios. A fin de entrar, primero debemos ser lavados y ungidos, vestimos prendas sagradas, hacemos convenios, oramos en un altar desde el cual las oraciones ascienden a Dios, y finalmente pasamos a través de un velo a la presencia de Dios. Quizá la similitud más importante entre los templos modernos y el antiguo tabernáculo es que ambos, si se los entiende correctamente, fortalecen nuestra fe en Jesucristo y nos llenan de gratitud por su sacrificio expiatorio. Dios quiere que todos sus hijos entren en su presencia. Quiere un reino de sacerdotes y sacerdotisas. Éxodo capítulo 19, versículo 6. No obstante, nuestros pecados impiden que obtengamos esa bendición, pues ninguna cosa impura puede morar con Dios. Primer libro de Nefi, capítulo 10, versículo 21. De modo que Dios el Padre envió a Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote de las cosas buenas por venir. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Él nos descorre el velo y faculta a todos los del pueblo de Dios para que puedan acercarse confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Hebreos capítulo 4, versículo 16. En la actualidad, el propósito de los templos es más que obtener la exaltación para nosotros mismos. Después de recibir nuestras ordenanzas personales y hacer convenios con Dios, podemos representar a nuestros antepasados y recibir las ordenanzas a favor de ellos. En cierto sentido, podemos llegar a ser semejantes al sumo sacerdote de la antigüedad y al gran sumo sacerdote al abrirle camino a otras personas hacia la presencia de Dios. El sacrificio fortalece la fe en Jesucristo. Los principios de la expiación y la reconciliación se enseñan elocuentemente en la antigua práctica del sacrificio de animales que existía mucho tiempo antes de la ley de Moisés. Adán y Eva ofrecieron sacrificios. Ellos entendieron su referencia simbólica al sacrificio del Salvador y se la enseñaron a sus hijos. Al parecer, en el Israel de antaño, el simbolismo del sacrificio de animales era especialmente conmovedor durante el día de la expiación, Yom Kippur en hebreo. En Levítico capítulo 16, versículo 30, se indica la necesidad de realizar aquella ceremonia anual. En este día se hará expiación por vosotros para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Esto permitía que la presencia de Dios permaneciera entre el pueblo. Aquella expiación se llevaba a cabo por medio de las diversas ceremonias. En una de ellas
se mataba un macho cabrío como ofrenda por los pecados del pueblo, y el sumo sacerdote llevaba la sangre de éste al lugar santísimo. Después, el sumo sacerdote ponía las manos sobre un macho cabrío vivo y confesaba los pecados de los hijos de Israel, mediante lo cual transfería simbólicamente los pecados al macho cabrío. Luego se expulsaba al animal fuera del campamento de Israel. En estos ritos, los machos cabríos simbolizaban a Jesucristo, tomando el lugar de las personas pecaminosas. El pecado no se ha de permitir en la presencia de Dios, pero en vez de destruir o expulsar a los pecadores, Dios proporcionaba otra vía. Se mataban o se expulsaban machos cabríos en su lugar. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades. Levítico capítulo 16, versículo 22. Esos ritos hacían referencia a la forma que Dios ha provisto para llevarnos de regreso a su presencia, Jesucristo y su expiación. El Salvador ha llevado nuestras enfermedades y ha sufrido nuestros dolores, aún la iniquidad de todos nosotros. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 6. Él tomó nuestro lugar, dio su vida para pagar el castigo del pecado y luego conquistó la muerte por medio de su resurrección. El sacrificio de Jesucristo fue el gran y postrer sacrificio, sí, no un sacrificio de hombre ni de bestia, sino más bien un sacrificio infinito y eterno. Alma capítulo 34, versículo 10. Él fue el cumplimiento de todo aquello a lo que hacían referencia los sacrificios de la antigüedad. Por esa razón, tras haber terminado su sacrificio, dijo: «Ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre, sí, vuestros sacrificios cesarán, y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito». Tercer libro de Nefi, capítulo 9, versículos 19 a 20. Así que cuando halles pasajes del Antiguo Testamento sobre los sacrificios y el tabernáculo o el templo posteriormente, y verás que hay muchos de ellos, recuerda que el propósito principal de todo aquello es fortalecer tu fe en el Mesías, o sea, en Jesucristo. Relaciona lo que leas y aprendas con tu adoración en su casa. Deja que tu corazón y tu mente se tornen a Él. Reflexiona sobre lo que Él ha hecho para llevarte de regreso a la presencia de Dios y sobre lo que tú harás para seguirlo. Con esto concluye Ven, sígueme 2026 para el hogar y la iglesia. Capítulo 18. Éxodo, capítulo del 35 al 40. Y Levítico, capítulos 1, 4, 16 y 19. Lección asignada del 27 de abril al 3 de mayo de 2026. Titulado Santidad a Jehová.